Bueno, el tema que vamos a ver es equilibrio iónico, que es el tema 6 de la guía. Vamos a ver una serie de ejercicios para abarcar la mayoría de los temas de equilibrio iónico, porque dentro de equilibrio iónico tenemos distintos temas. Entonces vamos a realizar los principales ejercicios para entender cada uno de ellos. A medida que vayamos realizando los ejercicios vamos a ir viendo algunos aspectos teóricos, ¿sí? Que son lo que ustedes van a ver en las clases de teoría, ¿sí? Acá nos vamos a dedicar a resolver ejercicios, ¿sí? Y en forma paralela vamos a ir estudiando los principales temas o las principales expresiones que han visto en la teoría y que les sirven para calcular, para realizar distintos cálculos, ¿sí? Bien. Antes de empezar con los problemitas, vamos a definir ahora algunas expresiones que van a ser muy importantes para más adelante, ¿sí? Bien. Vamos a considerar la disociación del agua. Acá lo que he puesto entre paréntesis significa medio acuoso. Puede ser una AC o ACUM, ¿no? Significa que son iones que están disueltos en una solución, ¿sí? Bien. El equilibrio de disociación del agua tiene una constante que se llama la constante del producto iónico del agua, que es la K-Waters. Nada que ver con Roger Waters, sino que significa que es la constante del producto iónico del agua, ¿sí? Que es 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a escribir la expresión del K-Waters como la concentración de protones por la concentración de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, si el K-Waters es 10 a la menos 14, la concentración de protones por la concentración de oxidrilo es igual a 10 a la menos 14. Bien, esta es una expresión que la vamos a marcar con rojo y ustedes en una hojita aparte van a poner como título principales expresiones de equilibrio iónico. La primera que van a anotar es esta, ¿sí? Bien, vayan haciendo un resumen de cada una de las expresiones que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Bien, esta es una de las expresiones, ¿sí? Nos va a servir para realizar distintos cálculos. Si yo sé que, por ejemplo, que la concentración de protones, como en el caso del agua pura, es 10 a la menos 7, la concentración de oxidrilo tiene que ser 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 14. Si la concentración de protones es 10 a la menos 4, la concentración de oxidrilo tendría que ser 10 a la menos 10. 10 a la menos 4 por 10 a la menos 10, aplicando propiedades de potencia, es 10 a la menos 14. ¿Sí? Bueno, esta expresión les va a servir. Vamos a llegar a otra expresión si a esto le aplicamos menos logaritmo, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer con otro color. Entonces le aplico menos logaritmo a 10 a la menos 14 igual menos logaritmo a toda esta parte. Concentración de protones por concentración de oxidrilo, ¿sí? Menos logaritmo de 10 a la menos 14 es 14. ¿Está bien? Aplico propiedades de logaritmo, ¿sí? Menos logaritmo de un producto me va a quedar menos logaritmo de esta parte, de este factor, que es la concentración de protones, menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. ¿Está bien? 14
menos logaritmo de la concentración de protones lo vieron en teoría. ¿Qué es el menos logaritmo de la concentración de protones? El pH. Y el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo es el pOH. Bien, entonces acá tienen otra expresión importante para anotarla también en esa hojita aparte que van a ir preparando, que pH más pOH es igual a 14. También vieron en la teoría que, como en el caso del agua pura, un pH igual a 7 ¿sí? Es el pH neutro, un pH menor a 7, el medio es ácido y un pH mayor a 7 es básico o alcalino. ¿Sí? Bien. Otro aspecto para encuadrar y remarcar. Bien. Bien, bueno, vamos a ver otra situación para llegar a otra expresión que les va a servir para resolver y entender algunos problemitas. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos un ácido. Vamos a hacerlo esquemáticamente, vamos a llamarle, ¿sí? Tenemos este ácido medio acuoso. Bien. Me libera un protón, ¿sí? Tenemos el ácido y tenemos su base conjugada, ¿sí? Bien. Ahora vamos a considerar que tenemos la base, dos equilibrios distintos. Este es el equilibrio para el ácido y ahora hacemos el equilibrio para la base, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Una base libera un oxidrilo. ¿Está bien? Ahora tenemos una base y tenemos su ácido conjugado, ¿sí? Es un ácido, libera protones, es una base, se liberan oxidrilos. Entonces vamos a establecer una constante de equilibrio para el ácido y para la base. Para el ácido vamos a utilizar otro color. Definimos una constante que es la constante ácida, ¿sí? Escribimos, como hemos aprendido en el equilibrio químico, cómo escribir la expresión de una constante. Bien, veamos que esté bien escrito, perfecto. Ahora escribamos la constante para la disociación de la base, que es una constante básica. ¿Está bien? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar las dos constantes, Ka por Kb. Entonces multiplicamos, acá tenemos espacio, Ka por Kb. Mientras tanto escuchamos a la yenga de fondo. Espero que les guste. K por Kb. Entonces, bueno, K lo reemplazo por esta parte, ¿no? Bien.
por ahora KB, que es lo que tenemos acá. Bien. Muy bien. Ahora vamos a simplificar este tema y la concentración de la base esta con la de acá, ¿sí? Lo podemos simplificar. Podemos simplificar acá esto con esto. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que Ka por Kb es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. ¿Está bien? ¿Y qué vimos anteriormente? Que la concentración de protones por la concentración de oxidrilos era igual a K-Waters. ¿Está bien? Entonces, tengo esta expresión, que ¿cómo nos queda? Nos va a quedar que Ka por Kb es igual al Kw, ¿no? Otra expresión que la vamos a utilizar, por ejemplo, si nosotros conocemos el Ka y queremos averiguar cuánto vale la constante básica y simplemente despejamos de acá. La constante básica va a ser igual a Kw sobre Ka. ¿Está bien? Le pueden aplicar menos logaritmo a ambos miembros, a esta parte y a esta parte, tal como hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Si hacen esto, si le aplican menos logaritmo, le va a quedar finalmente el menos logaritmo de K es igual al pKa, ¿sí? No se lo desarrollo porque ya lo vieron en el caso anterior, es exactamente lo mismo. En lugar de tener concentración de protones y oxidrilo, ahora tenemos Ka y Kb. Menos logaritmo de Ka es el pKa, menos logaritmo de Kb es el pKb, ¿sí? Y menos logaritmo de 10 a la menos 14 es 14. Entonces tenemos otra expresión. pKa más pKb es igual a 14, ¿sí? Bien. Bueno, ahora podemos empezar a ver algunos problemitas. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios. Bien, el primero dice, calcule el pH de una solución acuosa de un ácido cuya concentración de iones de hidrógeno es 10 a la menos 5 moles por litro. 10 a la menos 5 molar. Bien. Entonces, el dato que tenemos es que la concentración de protones o iones de hidrógeno es 10 a la menos 5 molar. Bien. Lo que sabemos es que para calcular el pH aplicamos esta expresión. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Bien. Entonces, el pH es igual al menos logaritmo de 10 a la menos 5. Por lo tanto, el pH es igual a 5, ¿sí? La solución tiene carácter ácido. Bien. Vamos al segundo problemita. Dice que el pH de una solución es 4,3. ¿Cuál es la concentración molar de protones? Bien, bueno, entonces el dato que tenemos es que el pH es igual a 4,3 o 4,30, lo mismo, ¿sí? Bien, entonces el menos logaritmo de la concentración de protones es igual
a 4,3. Puedo pasar el signo menos, entonces me va a quedar que el logaritmo de la concentración de protones es igual a menos 4,3. Ahora con la calculadora podemos sacar el antilogaritmo para calcular la concentración de protones, ¿sí? Entonces, la concentración de protones va a ser igual, el antilogaritmo es la potencia que tiene base 10, ¿no? Eso con la calculadora lo hacen fácilmente, ¿sí? Y esto da 5 por 10 a la menos 5 molar. Bien, ahí tenemos la concentración de protones. Vamos al otro problemita. Dice, el pH de una solución de hidróxido de potasio, ya tenemos ahora una base fuerte, es de 11,7. ¿Cuál es la concentración de oxidrilos? Bien, entonces el dato que tenemos es el pH. El pH es 11,7. 11,7. ¿Qué es lo que sabíamos? Que pH más pOH es igual a 14. ¿Sí? Por lo tanto, el pOH va a ser igual a 14 menos el pH. ¿Está bien? Por lo tanto, el pOH es 2,3. ¿Bien? Entonces, si el pOH es igual a 2,3, el pOH es el menologaritmo de la concentración de oxidrilos. Esto es 2,3. ¿Está bien? Estamos en una situación similar acá. Paso el signo menos para allá, entonces me va a quedar que el logaritmo de la concentración de oxidrilo es menos 2,3. ¿Está bien? Ahora sacamos el antilogaritmo. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y voy a calcular entonces la concentración de oxidrilo. La concentración de oxidrilo va a ser igual, el antilogaritmo es 10 elevado a la menos 2,3. Una cuentita que con la calculadora lo hacemos fácilmente. Y esto me da que la concentración de oxidrilo es 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué hemos aplicado en estos problemitas? Hemos aplicado la expresión de que el pH es igual al menologaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Hemos visto también, aplicamos que pH más pOH es igual a 14. ¿Sí? Aplicamos que el pOH es el menologaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Bien, son problemas sencillos donde podemos calcular concentración de protones, concentración de oxidrilo, o teniendo las concentraciones de oxidrilo y de protones podemos calcular el pH o el pOH. ¿Sí? Bueno, veamos los siguientes problemitas. Una solución de hidróxido de sodio en agua tiene una concentración molar de iones oxidrilo de 8,5 por 10 a la menos 2 molar. Calcular pOH y pH. Bien, entonces tenemos que lo que tenemos es me dice que es una solución de una base fuerte que es hidróxido de sodio. ¿Sí? La concentración de oxidrilos
es 8,5 por 10 a la menos 2 molar. Bien, puedo calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración molar de los iones oxidrilos, ¿sí? Entonces, cuando calculo el pOH, me da 1,07, ¿sí? Entonces, sabiendo que pH más pOH es 14, entonces el pH va a ser igual a 14 menos el pOH, ¿sí? El pH va a ser 14 menos 1,07, 12,93. Bien, entonces hemos calculado el pOH y el pH. Bien, complete el siguiente cuadro. Bueno, tenemos un cuadro donde en la primera columna tenemos pH, concentración, en la segunda concentración de protones, en la tercera columna concentración de oxidrilo y en la cuarta columna pOH. Y tenemos repartidos los distintos datos, ¿sí? Bien, bueno, para completar este cuadro, por supuesto que hay que conocer previamente lo que ya sabemos, que pH más pOH, lo vamos a repetir tantas veces que lo vamos a aprender, lo van a aprender para sacarse un 10 en el final. pH más pOH es 14. ¿Está bien? Es una de las cuestiones que tenemos que saber, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, también sabemos que la concentración de protones por la concentración de oxidrilo era igual a 10 a la menos 14, ¿no? Que esto era el Tauwaters, ¿no? También vimos eso. Bueno, ya con esos conocimientos previos podemos ir completando este cuadrito. Entonces, si el pH es 3, el pOH tiene que ser 11. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque pH más pOH es igual a 14. ¿Está bien? Si el pOH es 7, el pH tiene que ser 7. ¿Está bien? Ahí estamos en el agua pura, donde el pH y el pOH tienen el pH es igual al pOH. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir calculando la concentración de protones y concentración de oxidrilo, ¿sí? Bien, entonces sabemos que si el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿está bien?, es el pH, ¿no? Entonces, acá la concentración de protones tiene que ser 10 a la menos 3, ¿está bien? ¿Sí? Menos logaritmo de 10 a la menos 3 me da 3. Si esto es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, ¿no? Para llegar a 10 a la menos 14, la concentración de oxidrilo, ¿cuánto tiene que ser? 10 a la menos 11. ¿Está bien? 10 a la menos 3 por 10 a la menos 11 igual a 10 a la menos 14. ¿Está claro? Es lo mismo. Si el pOH es 11, la concentración de oxidrilo tiene que ser 10 a la menos 11, porque el menos logaritmo de 10 a la menos 11 me da 11. O sea que está todo relacionado, ¿sí? Bueno, acá, si el pH es 7, la concentración de protones tiene que ser 10 a la menos 7, y la concentración de oxidrilo tiene que ser 10 a la menos 7. ¿Está bien? Tenemos esta situación. Calcular el pKa de los siguientes ácidos débiles. Tenemos ácido acético, fenol, amonio y ácido fórmico. Bien. El ácido acético es un ácido orgánico, un ácido carboxílico. El hidrógeno acídico al que está unido
formando un enlace covalente polar con el oxígeno, ¿no? En el caso del ácido fórmico también es un ácido carboxílico y este sería el hidrógeno que se libera como protón, ¿no? En solución acuosa. El fenol y el amonio. Este es el hidrógeno acídico y bueno, y este uno de los hidrógenos sería el amoníaco, digamos, protonado, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para calcular el pKa? Primero sabemos previamente que el pKa se calcula como el menos logaritmo del Ka. ¿Sí? Bien. Esto es lo primero que hay que saber. Lo que necesitamos es conocer la constante ácida, estos datos, que lo buscamos del anexo. Vamos al final de la guía, buscamos la tabla de los ácidos débiles y buscamos su constante ácida. Eso se lo voy a explicar más adelante. En qué parte del anexo están las tablas y cómo trabajar con esos datos. Bien, entonces acá podemos ver que con respecto a la constante ácida, mientras menor es la constante ácida, más fuerte es el ácido. Mientras mayor es la constante ácida, más fuerte es el ácido, ¿sí? Por lo tanto, acá vemos que el ácido fórmico es el que tiene la constante ácida más grande, ¿sí? Por lo tanto, el más fuerte de estos cuatro que tenemos acá, ¿sí? Del orden de 10 a la menos 4. Después le va a seguir el ácido acético, del orden de 10 a la menos 5. Y los ácidos más débiles van a ser el fenol y el amonio, cuya constante ácida es del orden de 10 a la menos 10. Son muy débiles, ¿sí? Entonces, a mayor constante ácida, mayor fortaleza del ácido. Más fácilmente se liberan estos hidrógenos como protones. ¿Está claro? Bien. Difícil que me respondan porque estoy yo solo ahora. Bueno, vamos a calcular entonces con la formulita del pKa. Voy a tener la constante ácida, el pKa va a ser 4,74. Acá el pKa va a ser 9,88. Bien. El pKa acá va a ser 9,25. Y acá el pKa va a ser 3,74. Listo. ¿Qué vamos a ver acá? Mientras menor es el pKa, más fuerte es el ácido, ¿sí? Entonces, a menor pKa, más fuerte es el ácido. A mayor Ka, más fuerte es el ácido, ¿sí? El comportamiento es inverso, ¿sí? Por eso vemos que los ácidos más débiles, estos dos, que son los ácidos más débiles, los que tienen el menor valor de constante, son los que tienen el mayor valor de pKa. ¿Está bien? Bueno. Pasemos al próximo. Bien. Un ácido tiene un pKa de 1,42, calcule su constante de disociación. Bien, entonces, tenemos que el ácido, su pKa es de 1,42. Bien, el pKa sabemos que es el menos logaritmo de Ka, y esto es 1,42. Bien, si ahora hago que el logaritmo de Ka es igual a menos 1,42, paso el signo menos, el Ka, si a esto le saco el antilogaritmo con la calculadora, lo pueden hacer fácilmente, va a ser 10 elevado a la 1,42. Esto le da un Ka de 0,038, ¿no? O 3,8 por 10 a la menos 2, ¿sí? Que es una constante del orden de 10 a la menos 2, por lo tanto es un ácido débil, ¿sí? Bien.
Vamos al segundo problema. La constante de hidrólisis del amonio está tabulada. Calcule la constante de equilibrio del amoníaco. Entonces vamos a realizar el equilibrio de disociación del amoníaco, que es una base D. ¿Sí? Amoníaco en solución reacciona con el agua, hidroliza el agua. Se me forma el catión amonio más un oxidrilo. Es por eso que el amoníaco en solución tiene carácter básico, porque acá lo que se me forma es el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio, ¿sí? Bien. En este equilibrio, el amoníaco es la base y el amonio es el ácido conjugado. ¿Sí? Bien. Por eso me dice que la constante de hidrólisis del amonio. El amonio tiene una constante de hidrólisis. Esa constante de hidrólisis es su constante de disociación ácida, ¿sí? Porque el amonio, si vemos la reacción de producto reactivo, el amonio está liberando un protón. Por lo tanto, como es un ácido conjugado, tiene un valor de una constante de hidrólisis que es su constante ácida, ¿sí? Bien, y me dice que ese valor está tabulado. Efectivamente, van al anexo, se fijan, y tenemos que este valor es de 5,6 por 10 a la menos 10. Perfecto. Entonces lo que tenemos que calcular es la constante de equilibrio del amoníaco, ¿sí? O sea, lo que tenemos que calcular es el KB, ¿sí? La constante de equilibrio del amoníaco sería la constante básica, ¿sí? Bien. ¿Qué sabíamos previamente? Habíamos aprendido que hay una expresión que dice que el K por KB es igual al KW. Eso lo habíamos aprendido. Y sabíamos que el KW es 10 a la menos 14. Entonces ya está, es fácil hacerlo. El KB va a ser igual al KW sobre el Ka, que es la constante de hidrólisis del amonio. 10 a la menos 14 dividido 5,6 por 10 a la menos 10. Esto me da, el KB es 1,78 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Bueno, a continuación les preparé un videito donde les explico cómo utilizar algunas tablas y algunos datos del anexo de la guía, ¿no? Que está en la parte final de la guía. Bien, lo que les comento es cómo pueden calcular la concentración de protones de los ácidos, ¿sí? Van a ver que hay dos fórmulas que nos permiten calcular la concentración de protones, ¿sí? Dependiendo dependiendo los valores de la concentración analítica de los ácidos y dependiendo del valor de la constante ácida, fíjense que acá la constante ácida solamente se lo he colocado a estos tres ácidos, que son los ácidos débiles, el benzoico, el hipocloroso y el fenol, ¿sí? Son los 5 casos que vamos a estudiar posteriormente, en el próximo problemita, ¿sí? Entonces, según datos
de concentración analítica y según dato de la constante ácida es si vamos a aplicar una u otra fórmula para calcular la concentración de protones, ¿sí? Y una vez que ya tenemos la concentración de protones, podemos calcular el pH como menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, estas dos fórmulas se van a aplicar fundamentalmente para los ácidos débiles, ¿sí? Sobre todo una de esas fórmulas, ¿sí? Eso lo van a ver a continuación. Para el caso de los ácidos fuertes, que tenemos el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, yo no he colocado constante de disociación, ¿sí? Porque son ácidos que se disocian completamente, al 100%, ¿sí? Entonces no tenemos valores de constante, o si la tuviéramos son valores extremadamente grandes, ¿no? Los valores de constante los tenemos para los ácidos débiles, ácidos que están parcialmente disociados, por lo tanto se establece un equilibrio químico y por lo tanto tenemos una constante de disociación, ¿sí? Entonces para los ácidos fuertes, como por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, están totalmente 100% disociados, ¿sí? Entonces, van a ver que la concentración analítica de un ácido fuerte que está 100% disociado corresponde a la concentración de protones, ¿sí? Esto es en casi todos los casos, pero siempre hay excepciones, ¿sí? Para aquellos ácidos fuertes cuya concentración analítica, ¿sí?, sea menor a 10 a la menos 6, ¿sí?, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ¿sí?, ácidos fuertes muy diluidos, en este caso la concentración analítica no es igual a la concentración de protones por más, ¿sí? No podemos hacer esa consideración. Entonces, cuando tenemos estas concentraciones para los ácidos fuertes, vamos a utilizar una de esas fórmulas, ¿sí? Bien, bueno, este es uno de los ejercicios que tienen en la guía, así que los invito a ver a continuación el videito y después les explico el ejercicio donde tenemos estos 5 ácidos. Bueno, lo que van a hacer es ir a la guía, ir a la parte final de la guía, al anexo, y van a buscar los datos tabulados que nos van a servir para resolver los problemitas en equilibrio iónico, ¿no? En el tema equilibrio iónico. Bien. Bueno, acá la primera tabla dice producto de solubilidad de sales poco solubles. Bueno, para las sales poco solubles vamos a ver más adelante que se establece una constante llamada KPS. Tenemos los valores de la constante tabulado y las distintas sales poco solubles. Estos datos los vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Bien. Y tenemos una tablita con ácidos débiles, ¿sí? Constante de disociación de ácidos débiles, ¿sí? Constante ácida. Es lo que tenemos acá en la tercera columna, ¿sí? En la primera columna tenemos el nombre de los ácidos débiles: ácido fórmico, ácido acético, ácido benzoico, fenol. Tenemos la formulita del ácido y en la última columna tenemos su base conjugada, ¿sí? Bien. En esta tabla tenemos ácido y base fuertes, ¿sí? Ácido y base fuertes están totalmente ionizadas, por lo tanto no tenemos un valor de una constante porque están 100% ionizados, ¿sí? Son ácidos y bases fuertes, se ionizan completamente, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico. Y las bases, bueno, hidróxido del grupo 1 e hidróxido del grupo 2, hidróxido de sodio, potasio, hidróxido de bario, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a necesitar, por supuesto, son los datos que sacamos de esta tabla, que es la constante de disociación, la constante ácida, ¿sí? Fíjense en los valores de esta constante, son menores a 1, menores incluso a 10 a la menos 1. Fíjense, tenemos el orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 10, ¿sí?
Por eso se encuentran parcialmente ionizados y se establece una constante de equilibrio. Y el otro dato que vamos a necesitar es un dato que siempre nos suministran los problemas, que es la concentración analítica de los ácidos débiles, ¿sí? Bien, entonces teniendo la concentración de los ácidos y teniendo la constante ácida, con esos dos datos tenemos que calcular la concentración de protones, ¿sí? Porque teniendo la concentración de protones, le aplicamos el menos logaritmo y obtenemos el valor de pH. Pero para calcular la concentración de protones vamos a necesitar un par de formulitas. Entonces nos vamos a ir más adelante y tenemos esta famosa tabla, ¿sí? Donde fíjense que en el eje vertical tenemos datos de constante de equilibrio, la constante ácida. Fíjense, la segunda fila son valores muy grandes, valores a 10 a la 2. Entonces en esta fila vamos a tener los ácidos fuertes. Y de la tercera fila para abajo, fíjense, en 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, hasta 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, y menor también, tenemos los ácidos débiles, ¿sí? Entonces tenemos los valores de constante y en el eje horizontal tenemos la concentración analítica, 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Entonces, bueno, tenemos, nos piden calcular la concentración de protones de un ácido débil. Por ejemplo, un ácido débil que tiene su concentración analítica es 10 a la menos 5, ¿sí? Acá, en esta columna, y su constante de equilibrio, su constante ácida es 10 a la menos 3, ¿no? Acá, 10 a la menos 3. Entonces, 10 a la menos 3, me muevo hasta 10 a la menos 5 y caemos en esta zona. Entonces, cuando caemos en esta zona más clarita, la fórmula que utilizamos para calcular la concentración de protones es esta fórmula que tenemos acá arriba, ¿sí? Y cuando tenemos datos de concentración analítica y constante de acidez, donde caemos en la zona más oscura, la fórmula que se utiliza es esta de acá abajo, ¿sí? Entonces son las dos fórmulas para calcular concentración de protones según el valor de la concentración analítica y según el valor de la constante ácida, ¿sí? Son estas dos zonas, una zona clarita y una zona más oscura. Esto mismo se puede aplicar para bases también. En lugar de concentración de protones podemos calcular la concentración de oxidrilo, ¿sí? Acá lo que va a cambiar, por ejemplo en esta fórmula, que en lugar de agregar la constante de acidez, vamos a agregar la constante básica, ¿sí? Que se puede calcular como en algunos problemitas que tenemos en equilibrio iónico, ¿sí? Podemos calcular la constante básica conociendo la constante ácida y, por supuesto, conociendo la constante del producto iónico, ¿sí? Bien. Y fíjense que acá en la segunda fila, que dijimos que están los ácidos fuertes, ¿sí? Bien, ustedes saben que para concentraciones de 10 a la menos 6 o mayores a 10 a la menos 6, como por ejemplo 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, para un ácido fuerte como el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, bueno, su concentración analítica es igual a la concentración de protones. Digamos, en esta zona no tenemos que aplicar estas formulitas, directamente la concentración analítica es la concentración de protones porque consideramos que están totalmente disociados, ¿sí? Pero cuando el ácido fuerte está muy diluido, concentraciones menores a 10 a la menos 6, por ejemplo 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ya no podemos decir que la concentración analítica es igual a la concentración de protones en ese caso. Ahí tenemos que utilizar la formulita de acá arriba, ¿sí? Bueno, todos estos casos los tenemos en el ejercicio que vamos a resolver a continuación, ¿sí? Bien, bueno, ya han visto el videíto, ya saben cómo utilizar la tablita, ya saben cuándo aplicar esta fórmula o cuándo aplicar esta formulita, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones acá para retomar lo que vieron recién. Bien, bueno, tenemos en el caso A y B dos ácidos fuertes, ácido clorhídrico y ácido nítrico. Por ejemplo, nos vamos a centrar en el punto B.
tenemos ácido nítrico y la concentración es 10 a la menos 7 molar. Bueno, yo recién les comenté en el videito que cuando la concentración analítica es menor a 10 a la menos 6 molar, ¿sí? O sea, valores de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ¿sí? En este caso aplicamos esta formulita, es decir, para ácidos fuertes muy diluidos, ¿sí? Donde la concentración analítica es menor a 10 a la menos 6, ¿sí? Bien, entonces para el ácido nítrico 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Su concentración analítica es menor a 10 a la menos 6, entonces aplicamos esta formulita para calcular su concentración de protones, ¿sí? Bien, una vez que calcularon la concentración de protones, directamente calculan el valor del pH. En este caso, el pH es de 6,8. ¿Sí? Bien. En la guía tiene los datos, también se los anoto. La concentración de protones acá, en el punto B, es de 1,62 por 10 a la menos 7. 1,62 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Y este sería el pH. Y utilizamos esta fórmula. Pero acá, en este ácido fuerte, su concentración analítica es 10 a la menos 2. ¿Sí? O sea, es una concentración que es mayor a 10 a la menos 6. ¿Sí? En este caso, para concentraciones que sean 10 a la menos 6 o mayor a 10 a la menos 6, como 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, podemos considerar que la concentración analítica, ¿sí?, es igual a la concentración de protones, directamente. O sea que no hay que aplicar ninguna formulita, ¿sí? Entonces directamente le aplicamos el menos logaritmo para calcular el pH, ¿sí? Y en este caso el pH es igual a 2. ¿Sí? Bien. Eso es para los ácidos fuertes, ¿está bien? La mayoría de las veces van a tener esta situación, ¿sí?, donde las concentraciones van a ser al menos 10 a la menos 6 o mayor a 10 a la menos 6. Pero si aparece una rareza de un ácido fuerte muy diluido, ya saben que tienen que aplicar una formulita para calcular la concentración de protones. Bien, ahora pasemos a los ácidos débiles. Bueno, los ácidos débiles, según como vieron recién en la explicación de las tablitas, según el valor de la constante ácido de la concentración analítica, podemos aplicar esta o esta fórmula, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, yo le anoto los valores, si bien los tienen en la guía, pero se los anoto. Para el caso del ácido benzoico, aplicamos el punto C, aplicamos esta formulita, ¿sí?, en el punto C. Bien. Me da que la concentración de protones es 2,55 por 10 a la menos 4. 2,55 por 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? Si esta es la concentración de protones, el pH va a ser de 3,6. Bien. Vamos al ácido hipocloroso. También utilizamos esta fórmula. Bien. En el ácido hipocloroso, la concentración de protones fue, vamos a agregarlo por acá. Espero que se alcance a ver, creo que sí. 1,15 por 10 a la menos 7. Y el pH 6,9. ¿Sí?
ahí al límite de lo neutro, es ligeramente ácido. ¿Sí? Acá no, acá ya tengo un pH ácido, pero claro, miren la concentración, de a la -3 a de a la -7, es un ácido, encima que es débil, está recontra diluido, por eso su pH está pisando el pH 7, ¿no? Pero es menos de 7, es un ácido. Bien, y vamos al fenol. También aplicamos esta formulita, o sea que en los 3 ácidos débiles aplicamos esta formulita. En conclusión, esta es la formulita más importante, la que se tienen que aprender, ¿sí? Esta quedó de adorno, no la tienen que aprender de memoria porque siempre en el examen van a disponer de la tablita. Lo importante es saber utilizar esa tablita, ¿no? Seguramente van a tener una situación donde tengan que utilizar esto, ¿no? Por algo va a estar en la tablita. Lo bueno es que no se lo tienen que memorizar, ¿sí? Bien, en el fenol la concentración de protones, justo terminamos el problema y termina el tema de divididos. Tenemos que ganarle. La concentración de protones es 3,74 por 10 a la -7 molar. Y el pH 6,42. También, ¿sí? 6,42. ¿Está bien? Un pH también ligeramente ácido, si bien digamos el fenol está mucho más concentrado que el ácido hipocloroso, pero es un ácido mucho más débil, tiene una constante mucho menor que la del ácido hipocloroso, ¿sí? Bien, bueno, pasemos al próximo. Bueno, nos dice, calcula el pH de una solución de metilamina, nos aclara que es una base débil, cuya concentración analítica es 0,26 molar. Y tenemos la constante básica de una base débil. Bueno, hasta ahora prácticamente todos los cálculos aplicando las formulitas lo hemos hecho con los ácidos débiles, ¿sí? Bueno, acá tenemos una base fuerte, una base débil, perdón, y la formulita es exactamente lo mismo, del mismo tipo. En lugar de calcular concentración de protones, vamos a calcular concentración de oxidrilo. Entonces la formulita es esta. Concentración de oxidrilo, raíz cuadrada de concentración analítica, vean que es la misma fórmula. En lugar de protones es oxidrilo. En lugar de Ka, ahora es Kb, ¿sí? Más Kw. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazando en la formulita, concentración analítica 0,26, la constante básica la tengo y el Kw sabemos que es 10 a la -14. Me da que la concentración de protones es 1,07 por 10 a la -2 molar. Bien, entonces puedo calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. El pOH es 1,97, ¿sí? Por lo tanto, si pH más pOH es 14, pH va a ser igual a 14 menos el pOH, ¿sí? El pH es 12,03, ¿sí? Vean que es una base, el pH es mayor a 7, ¿sí? Bien. Bueno, el próximo temita tiene que ver con producto de solubilidad y nos dice, escriba la expresión de KPS, que es la constante del producto de solubilidad, y nos da la ecuación del equilibrio de solubilidad. Vean que cuando hablamos del producto de solubilidad o de KPS, hablamos de una sal poco soluble, donde el sólido está en equilibrio con los iones en solución.
cuando hacíamos el laboratorio el año pasado, ¿sí? Esto lo podemos ver en un tubito de ensayo. En un tubito de ensayo tenemos la sal poco soluble, la solución de la sal poco soluble, donde en el fondo del tubito tenemos un sólido blanco en contacto con la solución saturada, donde tenemos los iones en solución, ¿no? Con concentraciones muy pequeñas, porque es una sal muy poco soluble, ¿sí? Bien. Entonces, para escribir el producto de solubilidad, la constante del producto de solubilidad es el producto de las concentraciones de las especies en solución, ¿sí? Lo podemos escribir acá. El KPS va a ser igual entonces a la concentración de plata elevado al cuadrado por la concentración de sulfato. Bien, ahí tenemos el KPS. Vamos al punto B. Escriba la ecuación del equilibrio de solubilidad donde tenemos este KPS. Entonces nos fijamos que los iones solubles son hierro y oxidrilo, y tenemos 3 oxidrilos, ¿no? Este es el coeficiente estequiométrico. Entonces ya nos imaginamos que el sólido, en este caso es un hidróxido poco soluble, es el hidróxido férrico, ¿sí? El hidróxido férrico en equilibrio con hierro 3 más 3 ahí está. Se nos acabó la música. Listo, ahora la música sigue. Entonces tenemos el hidróxido férrico, que es poco soluble, en equilibrio con sus iones en solución. Sería el hierro 3 y el oxidrilo. ¿Sí? Acá tenemos una expresión del KPS, de la constante del producto de solubilidad, y acá tenemos la ecuación del equilibrio de solubilidad, ¿sí? Y acá tenemos su KPS. ¿Sí? Bien. Por último, y ya para terminar, acá no tenemos que realizar ninguna cuenta, ningún cálculo, pero bueno, es un tema que lo van a ver más profundamente en la teoría. Yo les voy a adelantar algo. Bueno, tenemos 3 sales neutras: cloruro de potasio, hipoclorito de sodio y nitrato de amonio. Son sales neutras, pero cuando se disuelven en agua, me pueden dar una solución con carácter neutro, o con carácter ácido, o con carácter básico, ¿sí? Entonces, son todas sales que son solubles, se disocian completamente, por lo tanto vamos a tener, me van a liberar distintos iones, ¿no? Acá tengo catión potasio, anión cloruro, catión sodio, el anión hipoclorito, catión amonio, ¿sí? Y el anión nitrato, ¿sí? Bien. En solución, estos iones pueden provocar hidrólisis del agua, o sea, pueden reaccionar con el agua o no. Depende qué especie se forme, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con el caso del potasio o del sodio, o con el caso del cloruro y del nitrato, ¿no? Son situaciones equivalentes. Por ejemplo, con el potasio y con el sodio lo hacemos con el potasio. Si el potasio reaccionara con el agua, ¿qué es lo que me va a producir? Un hidróxido de potasio, una base fuerte. Y una base fuerte
no existen un equilibrio, porque una base fuerte está totalmente disociada, ¿sí? Entonces cuando me produce una base fuerte o un ácido fuerte, no produce hidrólisis con el agua, ¿sí? Lo mismo pasaría con el caso del sodio. Me estaría formando hidróxido de sodio, que es una base fuerte, no existe en un equilibrio, ¿sí? Y ahora veamos para el caso del cloruro o del caso del nitrato. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el cloruro, si reaccionara con el agua, me va a producir ácido clorhídrico y me estaría liberando un oxidrilo, ¿sí? Acá, en esta, se me estaría liberando un protón. Fíjense que si este equilibrio existiera, tendría un carácter ácido, ¿no? ¿Está bien? Pero como este equilibrio no existe porque se forma una especie fuerte, y acá, fíjense, si este equilibrio existiera, me estaría liberando un oxidrilo, o sea que sería una solución con carácter básico, pero se me está formando un ácido fuerte. Y un ácido fuerte no está en un equilibrio porque está totalmente disociado, o sea que esto no se produce, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el caso del nitrato, ¿sí? O sea que potasio, cloruro, sodio y nitrato no hidrolizan. ¿Está bien? Bueno. Pero, siempre hay un pero, el hipoclorito sí hidroliza. Entonces vamos a escribirlo bien, acuoso, más, porque me forma un ácido débil, el ácido hipocloroso, ¿sí? Que es un ácido débil. Y un ácido débil sí existe en un equilibrio porque no está totalmente disociado, ¿sí? Está parcialmente disociado, por lo tanto está en un equilibrio y se me libera un oxidrilo. Bien. Por lo tanto, una solución de hipoclorito es una solución que tiene un carácter básico. ¿Está bien? Tiene un carácter básico. Me libera oxidrilo. Ahora vamos al amonio. ¿Sí? Entonces, hidroliza, se forma una base débil, que es el amoníaco, que sí existe en el equilibrio, y se me libera un protón. ¿Está bien? Por lo tanto, una solución de amonio, como nitrato de amonio, es una solución que tiene un carácter ácido. ¿Está bien? ¿Sí? Y una solución de cloruro de potasio o cloruro de sodio o nitrato de potasio o nitrato de sodio son soluciones que tienen carácter neutro. ¿Sí? Se finish.